Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, esta noche simplemente quisiera limitarme a agradecerles todo su apoyo que le han brindado al canal, porque gracias a ustedes, hemos alcanzado la cantidad de los primeros 50,000 pasajeros que se han unido a este proyecto y que continuamente viajan por la desolada carretera. Para festejar, y para quienes gustan de viajes largos, nos espera un camino de 50 minutos de terror, con los relatos más aterradores en bandeja de la desolada carretera. Así que, por favor, les pido que inclinen su asiento, que se relajen, que preparen su bebida predilecta y que con ella en mano se dispongan a disfrutar de este escalofriante camino, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La lengua. Hace bastante tiempo, empecé a trabajar en una funeraria. Era pequeña, pero contaba con todos los servicios de cremación, embalsamado y traslados a la República Mexicana y fuera del país. Era muy pequeña, pero estaba bien equipada. Se encontraba cerca de un centro médico muy famoso. Para conservar su anonimato no diré su nombre, pero es de una institución pública muy reconocida en México. Ese día estábamos a punto de comer, cuando dos muchachos tocaron el timbre y pidieron un servicio foráneo. Este era el estado de Oaxaca. Tuvimos que dejar la comida para después y nos pusimos en camino. Llegamos a patología con todos los papeles y al entregarla, pasamos a depositarla en la caja. Cuando vi el cuerpo, pensé que estaba viendo mal. Me acerqué y vi que su lengua salía de su boca. Yo ya había visto gente que cuando muere saca su lengua y está morada o negra, pero no del tamaño que esta persona la tenía. Para empezar, era una mujer pequeña, como de 1,50 m. Sin embargo, su lengua era muy grande con respecto a su tamaño, de color grisáceo, muy inflamada. Uno de sus hijos pasó a reconocerla, asistiendo con la cabeza. La causa de la muerte: carcinoma de células escamosas. Cáncer de lengua, como se conoce vulgarmente. Preparamos esa noche el cuerpo y se le llevó al estado de Oaxaca. Yo me quedé haciendo guardia en la funeraria y el dueño y su hermano se fueron. Cuando regresaron, me contaron muy impactados la historia de la lengua. Cuentan sus hijos que su mamá era muy curiosa, por no decir chismosa. Ya saben, la clásica señora que sabía todos los chismes de la cuadra y la colonia, y que sacaba sus propias conclusiones y las contaba como verdades. Un día una vecina llegó a su casa y llevaba a un hombre. La mujer era de Veracruz y estaba casada con un policía. El esposo era muy celoso, ya que muchas veces oían cómo discutían y peleaban por las noches. Al otro día, la misma vecina de Veracruz llevó otro hombre a su casa. Constantemente llevaba hombres a su hogar. Doña Concha, la señora de la lengua, la espiaba. Un día, cuando el marido llegó del trabajo, le dijo: «Señor, quería decirle que usted trabaja tanto para que su mujer meta hombres a su casa. Si usted viene de tal hora a tal hora, verá que desfilan muchos hombres por esta casa». El hombre celoso solo escuchó, no le dijo nada. Al otro día, a las 3 de la tarde, llegó el marido y se escucharon balazos. En poco tiempo se supo que había acabado con la vida de su esposa, también con la del hombre que estaba en su casa, y después huyó. Doña Concha no se quedó con ese chisme, quería saber más, a lo que al otro día fue la primera en llegar a ofrecer su ayuda para el sepelio de la mujer. Cuando tocó, le abrió una dama y le dijo: «¿Qué se le ofrece?». «Vengo a ayudar en el velorio, ya que la muchacha era gran amiga mía». Eso era mentira, porque la chica tenía poco tiempo de haber llegado a vivir ahí.
La que le abrió fue la mamá de la muchacha y le dijo que sí, que pasara. Ya dentro, doña Concha empezó a investigar más y más, a lo que le dijo la mamá de la muchacha: mi hija no andaba con ningún hombre. ¿Sabe? Nosotros somos brujos. Tenemos el don y atendemos personas. Mi hija estaba atendiendo a un paciente cuando llegó su marido y les arrebató la vida. Pero hablé con la lechuza y ella me dijo que por un chisme pasó esto, que una mujer mala lengua le dijo a mi yerno, pero va a tener su castigo, como él ya lo tuvo. Doña Concha, haciéndose la que no sabía, ni se preocupó, ya que ella no creía en brujas ni brujerías. Así que pasó y llegada la noche, doña Concha seguía ahí. Más que para ayudar, para seguir sabiendo de qué otro chisme se enteraba. Más noche la llamaron a la cocina. La mamá y las hermanas de la difunta le dijeron: mire, esta comida es muy típica en el pueblo. Siéntese con nosotras. Doña Concha dijo que era un tipo de mole muy rico y que ella se lo comió. Después la despidieron y ella, llegando, se quedó dormida. Todo esto contaba su hijo, el mayor, que iba en la carroza con mis compañeros. Doña Concha les había contado todo esto antes de irse a dormir. Al otro día, ellos se levantaron comentando: ¿oíste la lechuza que cantaba? Después de que se subió mamá a dormir, cantó toda la noche. En eso doña Concha se levantó. Sus hijos la vieron aterrados, ya que tenía un golpe en la boca, como si se lo hubieran dado cuando dormía. Ella dijo que le dolía todo y que no podía hablar bien. Les hizo el desayuno y se fueron a trabajar. Cuando regresaron la encontraron acostada en el sillón, con la lengua hinchada, como si estuviera intoxicada con algo. La llevaron a su clínica de salud y, al ver esto, la mandaron al hospital. Ahí la internaron y le hicieron muchos estudios. No tenía nada. Todos salían perfectamente bien. La querían regresar a su casa, pero los hijos alegaron y pelearon, y así lograron que la tuvieran en observación. Cada día la lengua crecía y crecía. No podía hablar ni comer, mucho menos moverse. La pusieron en cuarentena, ya que como no sabían la causa de la enfermedad, y al ver que cada vez estaba peor, temían que fuera contagioso. La lengua seguía creciendo. Una familiar de una paciente, viendo cómo estaba la señora y la desesperación de los hijos, les dijo: muchachos, lleven a su madre al brujo porque le hicieron brujería. Le dieron algo en la comida y es para matarla. En menos de una semana se les va su madre. El hijo chico dijo: mi mamá nunca hizo mal a nadie. Ay, muchacho, tu mamá seguramente con su lengua hizo mucho mal, y por eso es que está así. Esas son creencias de gente ignorante. Eso no existe, replicó el hijo chico. No son creencias. Tan es cierto que mi hermana era como tu mamá. Ella vivía para el chisme y le hicieron brujería dándosela de comer. La llevamos a curar y de milagro sobrevivió. A la semana la señora Concha murió. Como no sabían la causa de la muerte, la iban a retener hasta estudiar la lengua, a lo que los hijos se negaron. No sabemos cómo hicieron para que, al final, pusieran la causa de muerte como cáncer. Así que ya saben, conductor y pasajeros, cuidado con los chismes y con comer la comida de otras personas. Segunda escala. El apagón. Hola, conductor. Hace poco tuve una grata sorpresa al descubrir el canal de La Desolada Carretera. Me ha gustado mucho el formato y quisiera contribuir al canal enviando una historia. Comienzo la misma presentándome.
Mi nombre es Elizabeth y soy psicóloga y madre de un hermoso niño. Quiero contextualizar diciendo que desde pequeña he tenido una particular sensibilidad en la percepción de otros planos. Cuando era pequeña era más evidente, pero conforme fui creciendo, esta percepción se trasladó solo a la parte de los sueños, aunque de vez en cuando pasa también a un plano más físico. Pero en los sueños me he encontrado con personas que ya han partido y que dejan mensajes para sus familiares, o algunas personas más que me muestran cómo han fallecido, o que después de soñarlas, me percato que han venido por algún familiar al poco tiempo. Esto lo pude comprobar incluso con mi abuelo que ya falleció, al que soñé vestido de traje muy elegante. Se lo mencioné a mi mamá, y a la semana nos enteramos que una de sus hermanas que vive en Jalisco había partido. Me ha tocado incluso soñar con personas desconocidas, a las cuales posteriormente me muestran en fotos cuando las he llegado a describir. En esa ocasión me encontraba dormida con mi pequeño hijo cuando a eso de las 4 o 5 de la mañana se escuchó un estruendoso ruido en la calle. Para esto quiero hablar un poco del área donde vivo, que es el área limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México al norte. Somos un área muy conectada con la Ciudad de México, pero no tan poblada aún. Entonces, con tanta contaminación de ruido, al escuchar el estruendo me desperté. Se había ido la luz. Entonces pensé que quizás había sido algún cable en la calle, no lo sé. Cuando me quedé meditando, escuché un coche salir de la unidad donde vivo y me recosté, pensando una y otra vez que la luz no volvía. Y eso me da un poco de ansiedad, al sentirme aún alejada de la ciudad y poco conectada, sin internet, sin luz. Había pasado la época más aguda de la pandemia, en donde estuve gravemente enferma, y me había quedado bastante ansiosa y un poco deprimida. Esto era algo que realmente detonaba mi ansiedad, quedarme sin luz. Pensaba que tampoco podríamos conectarnos a las clases virtuales ni nada. Por todo esto, me decidí a asomarme por la ventana para ver si todas las casas igualmente estaban a oscuras. Cuando hice esto me di cuenta que el cielo se veía ya no tan oscuro, pero tampoco se veía claro. Era un gris bastante particular el que se podía distinguir. Después volteé hacia la cama, y en mi desesperación por comprobar qué sucedía, recuerdo haber cargado a mi hijo y envolverlo con una manta y bajar a la calle para asomarme e investigar lo que había sucedido. Caminé al portón de la cerrada, que es donde yo vivo, y hacia la parte izquierda detrás hay un parque pequeño. Incluso vi que el portón estaba abierto y había neblina. Cabe señalar que por estos lugares se forman aún bancos de neblina porque hay mucha vegetación. Entonces decidí salir a investigar, pero estaba todo oscurecido. Caminé cargando a mi hijo para asomarme. Cuando llegué a este parquecito que está detrás, vi un camión de la Comisión Federal de Electricidad y a unos señores técnicos. Creo yo que estaban en la parte de arriba de un poste con una caja. No sé bien de electricidad, pero supongo que era un transformador. No lo sé. En eso me di cuenta que había mucha gente, unas 20 personas o más quizás, paradas al pie de este poste. Entonces me acerqué con una de ellas. Esta persona era una mujer, que estaba cubierta con un rebozo o manto negro, y se le veía la cara. Su cara estaba muy pálida. Recuerdo que la textura de la piel era como la cera, como una persona que ha estado enferma y ha sudado, y a la vez se ve que le hace falta hidratarse. Era una señora como de unos 70 años de edad, pero no se veía tan arrugada. Sus ojos eran muy oscuros y estaba cubierta de pies a cabeza por un rebozo o manto negro, algo así. Había más personas, pero a ellas no les puse atención, ni me puse a revisar sus rasgos. Solo de ella.
Me acerqué con la mujer para preguntarle que si había explotado el transformador, que por qué estaban todos parados ahí. Entonces, ella volteó a mirarme con mucha sorpresa y me dijo: «Tienes que regresar a tu casa. ¡Rápido! ¡Vete!». Pero estaba muy alterada, tanto que me asusté. Esto despertó a mi hijo, a quien coloqué en el piso. Él estaba adormilado aún, pero aún así podríamos caminar a nuestra casa. Le dije a la señora: está bien, ya me voy». Entonces regresamos a nuestro hogar. Aún estaba la neblina y estas personas se quedaron paradas ahí. Cerré la puerta, subí las escaleras, recosté a mi hijo y yo me recosté en mi cama. Pero cuando lo hice, abrí los ojos. Es decir, pude sentir cómo todo el tiempo había estado en mi cama. Pero lo que había visto tenía mucha secuencia y mucha lógica. Pasaron algunas horas aún, y a eso de las 8 o 9 de la mañana, regresó la luz. Yo sentía como una especie de asfixia. Es decir, esto me pasa justamente cuando hay oscuridad. Yo, si bien no llego a la claustrofobia total, sí me altera un poco. Ya con el servicio de luz restablecido, me enteré que sí había sido un transformador el que había explotado, tal como yo lo vi en mi supuesto sueño. Posteriormente le conté a mi novio sobre esta experiencia y me dijo que nunca jamás hiciera eso, incluso de llevarme a mi hijo cuando hiciera viajes fuera del cuerpo. Le dije que no lo había hecho consciente, pero que vaya, esto había sido muy lúcido. No fue algo razonado. Tampoco fue que volteara nunca a mi cama, pero supongo que de haberlo hecho, me habría encontrado con mi cuerpo. Luego me quedé pensando en quién era esta señora que se había alterado y que me había indicado de manera tan agresiva que regresara de inmediato a mi casa. Tiempo después descubrí un libro que se llama El libro de los espíritus de Allan Kardec, entre otras publicaciones similares, ya que me puse a investigar de estos temas porque me gustan a propósito de la sensibilidad que tengo. Estos libros hablan de la naturaleza eléctrica, de una cosa llamada el flujo magnético, que es la parte que anima o que alimenta a la energía, o al espíritu de las personas o animales, o incluso del planeta. Se me hizo muy curioso, y no pude evitar relacionarlo con el transformador que había explotado, y la cantidad de personas que pienso eran espíritus, que estaban al pie del poste. No sé qué estaban haciendo ellos, probablemente absorbiendo esta energía. A su vez recuerdo cómo vi a los trabajadores de la CFE, pero ellos parecían no percatarse de nuestra presencia. Creo que lo que hice esa noche fue un viaje astral. Y ya saben lo que dicen, pasajeros. Si haces uno de estos o un sueño lúcido, deberías de evitar el hablar con las personas, ya que no se sabe lo que pueda pasar. Mando saludos a todos los pasajeros y al conductor. Mucho éxito a la desolada carretera. Y ojalá que sigamos haciendo muchos viajes más. Tercera escala. El pasajero. Saludos, apreciado conductor y pasajeros. He aquí un relato escalofriante que me sucedió manejando Uber. Debido a la pandemia del 2020, muchos perdimos el trabajo. Para marzo de 2021, logré conseguir trabajo manejando en esta plataforma. Los primeros días todo fue relativamente normal. Para el quinto o sexto día, recibí una llamada para recoger a un pasajero en un nightclub, como a las 2 de la mañana. Ese sería mi último pasajero, ya que después me iría a descansar. Recogí a quien me había solicitado el servicio, un hombre ya mayor, cerca de los 60 o 65 años. Me pidió que lo llevara a cierta dirección, cerca del centro de Los Ángeles. Lo llevé y lo dejé en dicha dirección. Todo normal. Al siguiente día igual lo recogí en el mismo antro y lo llevé a la misma dirección.
Lo mismo pasó en los siguientes días, tanto así que se convirtió en un pasajero habitual. Hasta este punto todo fue normal. Hasta que en una ocasión, lo mismo de siempre, lo recogí y lo llevé. Solo que esta vez, después de dejarlo, mientras me iba a mi casa a descansar, me fijé que el pasajero había olvidado su celular en el asiento trasero. Me sentía cansado como para regresar a dejarle su teléfono, así que decidí llevarlo al nightclub cuando abrieran. Al final de cuentas, él siempre estaba ahí. Cabe recalcar que a este pasajero nunca lo vi entrar a alguna casa. Lo dejaba siempre en la calle. Nunca conversamos. En fin, así por la mañana llegué a la disco como a las 11. Cuando llegué pedí hablar con el encargado. Me hicieron pasar a su oficina, y lo primero que vi en esa oficina fue la foto de mi pasajero. Le expliqué lo sucedido y en forma burlona me preguntó que cómo ellos iban a saber quién era la persona a la que le pertenecía ese celular, ya que era un lugar muy concurrido. En eso le dije que no había problema. Le señalé la foto y le dije que era esa persona. Me dijo que era imposible, porque la persona de la foto era su padre, quien había fallecido durante la pandemia. No lo pude creer. En eso le di el celular y él se asustó porque efectivamente, este era el de su padre. Yo no supe qué hacer o qué decir. Simplemente me levanté de mi asiento y me alejé de aquel lugar. En ese momento una idea vino a mi mente, un detalle que había pasado por alto. Y es que todas las noches en que llevé a ese pasajero, lo dejé justo atrás del cementerio local. Ese mismo día renuncié a Uber, porque sin duda alguna, en esta plataforma se viven una gran cantidad de experiencias, y estoy seguro muchas más de ellas terminarán formando parte de la desolada carretera. Muchas gracias por su atención a mi relato, y espero que sea de su agrado, conductor y pasajeros. Atentamente, Freddy Salazar. Cuarta escala, Los Chivos. Buenas noches, estimado conductor y pasajeros. Soy de Ecuador. Mi relato puede parecer difícil de creer, pero les aseguro que lo relatado a continuación lo viví, y no puedo sacarlo de mi mente cada vez que cae la noche. Sin más que agregar, a continuación mi relato. Esto sucedió en la capital de Ecuador, que se llama Quito, en un sector llamado La Ofelia. No recuerdo la fecha exacta, pero ocurrió en el 2008 más o menos. Ya siendo horas de la noche, mis hermanos y yo nos encontrábamos viendo un programa de televisión. Serían las 8 aproximadamente, cuando a la distancia, muy lejos en la calle, se escuchó el balir de chivos o cabras, como se conoce a este animal en otros países. Al escuchar eso, nosotros no le pusimos mucha atención, pero sí nos dejó algo pensativos. Bueno, dejamos eso a un lado. Dieron como las 11 de la noche y nos decidimos irnos a dormir. Antes de conciliar el sueño, se volvió a escuchar el balir de chivos en la calle, pero esta vez más cerca. Decidimos no prestar atención y tratar de dormir. Uno de mis hermanos se durmió, pero mi hermano mayor y yo no podíamos conciliar el sueño. Dieron aproximadamente las 12 y se volvieron a escuchar los chivos, pero este animal aún estaba más cerca, esta vez ya como si se encontraran frente a la casa. El ambiente se puso muy pesado, en toda la casa, tan pesado que sentí cómo mi cuerpo dejó de responder y no podía hablar. Cabe resaltar que nunca conseguí dormir, así que no estaba sufriendo de ninguna parálisis de sueño. Una cachorra que teníamos siempre perseguía y ladraba a cualquier persona o animal que se acercara, pero esta vez no. Ella se metió debajo de la cama de mi hermano mayor y no quiso salir, ni emitía ladrido alguno. El balir de los chivos se empezó a escuchar, ya sin cesar.
El ambiente, como antes mencioné, era horriblemente pesado. Los animales, o no sé qué serían, comenzaron a golpear a cabezazos la puerta en repetidas ocasiones. Raspaban con sus cuernos la puerta. Se escuchaba el caminar de esas pezuñas por la terraza, como si fueran perros. Raspaban el concreto. No sabría decir exactamente cuántos eran, pero calculé que eran mínimo 3. Mi hermano y yo no podíamos movernos. El miedo se apoderó de nosotros. En mi mente recorría el pensamiento de que si me levantaba de la cama y veía por la ventana a eso que se encontraba afuera, sería lo último que vería. Esto duró toda la noche. El ruido, el balir y los golpes a la puerta nunca cesaron, sino hasta las 5 de la mañana, hora en la cual el ruido comenzó a alejarse hasta perderse. Apenas el sol alumbró un poco, salimos a revisar la puerta. El patio y la terraza no tenían daños, no había huellas, ni la puerta estaba raspada, mucho menos la terraza. Muchos dirán que fueron simples chivos o animales que tal vez se soltaron, pero no. Si hay alguien en este viaje que viva en el sector mencionado, puede ayudarme afirmando que este sector de la ciudad es urbano. No hay terrenos baldíos con animales. Y aparte de eso, todas las casas tienen cercas, que son de bloque y cemento, de una altura de 3 metros o más, incluyendo la casa donde ocurrió eso. Era imposible que estos animales saltasen la cerca, la pasaran de noche y luego la volvieran a saltar para irse. Tiempo después, conversando con un vecino que es taxista, por fin llegué a saber que esos no eran animales, se podría decir normales. Como a 1 kilómetro del barrio existe un cementerio muy famoso que se llama Parque de los Recuerdos. Él me contó que la noche que ocurrió eso, regresaba de su jornada y siendo como las 11, tomó la calle que pasa junto al cementerio, que es la más recta y rápida, para llegar al barrio. Cuando tomó la recta, él desvió su vista al cementerio. Me dice que lo que vio casi lo hace chocar, pues del camposanto vio cómo salían muchos de estos animales y daban saltos hasta los techos de las casas, de 2 o 3 pisos, y ya ahí seguían saltando por el techo. Sintió como su cuerpo comenzó a recorrer un frío que le dejaba casi inmóvil, pero logró controlarse. Aceleró lo más que pudo para llegar a su casa y refugiarse. Él también escuchó a estos animales toda la noche. A ciencia cierta no sabemos qué fue estos seres, aunque tenemos teorías. Podrían ser seres de bajo astral o nahuales. Muchas gracias, estimados conductor y pasajeros, por su atención. Quinta Escala, la hija del pastor. ¿Qué tal, querido conductor? Te mando saludos desde la ciudad de Puebla. Hace poco tiempo que mi familia y yo descubrimos el canal y hemos disfrutado de todos los relatos que nos has contado, así que decidimos compartir uno de los sucesos más extraños que nos han pasado. Este suceso pasó hace 12 años cuando tenía la edad de 9. Íbamos al cumpleaños de la abuela del mejor amigo de mi hermano, ya que entre familias éramos muy cercanos y habíamos sido invitados. La fiesta se llevó a cabo en la casa de la abuela Rosy, así le decíamos de cariño. Como la abuela Rosy vivía en una casa dúplex, no podía ser una celebración muy grande. Así que los pocos invitados que había eran las personas más allegadas a ella. Entre ellos fue invitado un pastor que iba acompañado por su esposa y su hija de 7 años. Después de que saludamos a los demás y ver que ya todos los invitados habían llegado, se fue preparando la mesa para comer. Mandaron a todos los niños a lavarse las manos antes de sentarse a comer, y yo fui la última persona en lavarse las manos. Recuerdo que el baño se encontraba al fondo de un pasillo con poca luz y me causaba miedo. Así que cerré la puerta del baño. Y mientras me lavaba las manos,
Escuché que alguien giraba la perilla de la puerta. «Está ocupado». Hablé para que supieran que el baño no estaba vacío. Sin embargo, nadie me respondió. Y empezaron a girar la perilla con más fuerza, como si quisieran quitarla. Yo me asusté, pero sabía que no me podía quedar en el baño. Entonces volví a hablar. «Dije que está ocupado». Nuevamente nadie me respondió. Caminé hacia la puerta y la abrí. Estaba la hija del pastor parada. «Ay, perdón». Pensé que estaba atorada a la puerta del baño. Me dijo la pequeña antes de irse. Después de la comida, mi hermano, sus amigos y yo bajamos a jugar a la cochera con una pelota. Mientras jugábamos, la niña bajó y pidió jugar con nosotros. Sabíamos que ella era más pequeña, así que buscamos un juego en donde no se lastimara. Después de un rato, la niña dijo: «Hay que jugar a otra cosa». Agarró la pelota y empezó a dar pequeños brincos. «Ustedes me deben perseguir y quitarme la pelota». No estábamos tan seguros si era una buena idea, pero no queríamos hacerla sentir mal. «Pero no vayas a llorar si te caes», dijo el amigo de mi hermano, pues no queríamos meternos en problemas. «Yo no lloro», respondió la niña, así que comenzamos a jugar. Todo iba bien hasta que la niña cayó al suelo fuertemente. Nos detuvimos un instante para saber si estaba bien. «Oye, ¿estás bien? Te caíste muy feo», se acercó el hermano menor de nuestro amigo y la ayudó a levantarse. «Es que tú me tiraste, por eso me caí», respondió la niña, casi a punto de llorar. «Pero yo no te toqué, tú te caíste sola», contestó. «Mejor ve arriba para que no te vuelvas a lastimar», dijo el amigo de mi hermano. La niña se negó. Entonces no nos quedó otra opción que seguir jugando, pero esta vez mi hermano llevaría la pelota. Aquí fue donde las cosas se tornaron extrañas. Perseguimos a mi hermano para quitarle la pelota, pero de repente la niña lo empujó a la pared. Mi hermano rebotó contra la pared como si hubiera sido aventado por un adulto, y eso nos asustó. «Oye, tranquila, no necesitas empujarlo así», habló el hermano menor de nuestro amigo. La niña caminó hacia él. Lo tomó del cuello y lo levantó como si no pesara nada. Sé que los pasajeros pensarán que esto es irreal, pero realmente pasó y yo vi cómo lo levantó. No sabíamos qué hacer. Entonces el amigo de mi hermano se aventó hacia ella para que soltara a su hermano. «¿Qué estás haciendo? ¡Bájalo!», le reclamó. Pero la niña solo lo vio a los ojos. Lo tomó del brazo y lo aventó. Para ese momento quise subir para decirle a los adultos que la niña estaba siendo muy agresiva, pero ella no me dejó subir. Bloqueó las escaleras con uno de esos autos eléctricos para niños que pertenecía a la vecina. «No irás a ningún lado». Yo me asusté, ya que su voz ya no sonaba como la de una niña. Corrí hacia mi hermano y me puse detrás de él. Ella se acercó y tomó de los brazos a mi hermano y le dijo: «Ninguno de ustedes puede contra mí». Mi hermano trataba de soltarse, pero no lo conseguía. Así que tomé la pelota y la aventé al otro lado de la cochera, donde se encontraba la camioneta del vecino. «Oye, te toca llevar la pelota, pero primero la tienes que ir a buscar». Ella soltó a mi hermano y fue a buscar la pelota. Nosotros aprovechamos para preguntarnos si estábamos bien. Pasaron como 5 minutos y la niña no regresaba. «Oye, ¿por qué tardas tanto? ¿No encuentras la pelota?», dijo nuestro amigo. «Ustedes deben venir a buscarme», la niña respondió. No estábamos seguros si buscarla o solo ignorarla y subir con los adultos, pero no queríamos que nos acusara por dejarla sola, así que fuimos a buscarla. Rodeamos la camioneta y
Buscamos debajo de ella, buscamos en todas partes, y ella no estaba. Qué raro. Debería estar aquí, dijo mi hermano. A lo mejor ya se cansó y se subió. Pensamos que ya se había ido y que solo estábamos buscando a lo tonto. Concordamos que era mejor subir, hacer como si no hubiera pasado nada. Pero de la nada, la niña susurró atrás de mí. Aquí estoy. Eso me asustó bastante y grité, ¿cómo rayos apareció detrás de mí? Tratamos de correr hacia las escaleras, pero ella no lo permitió y empezó a aventarnos todo lo que veía. Después de varios intentos de tratar de subir, nuestro amigo logró mover el auto eléctrico de las escaleras y estaba a punto de subir cuando la niña se percató de esto. Tomó una maceta y se disponía a aventarla para no dejarlo subir, pero se detuvo cuando escuchó la voz de su madre llamarla. «Hija, sube a despedirte, ya nos vamos». La niña soltó la maceta, que era grande y pesada, pero que la cargaba como si no le costara trabajo. Subió corriendo. En ese momento todos nos tiramos al suelo, realmente cansados, y nos quedamos en silencio, simplemente viéndonos. Segundos después subimos a tomar agua y a descansar un poco. En ese momento el pastor y su esposa se empezaron a despedir para retirarse de la fiesta. La niña se nos acercó y con una gran sonrisa se despidió. Adiós. Espero que nos volvamos a ver. Me gustó jugar con ustedes. La familia se despidió y se fue. Nosotros nos sentamos en la sala, sin decir ni una palabra, hasta que la mamá de nuestro amigo preguntó: «Chicos, ¿qué les pasó? ¿Por qué están tan sucios y con raspones?» Se acercó preocupada. Empezó a revisar a nuestros amigos. Pues ¿a qué andaban jugando? Miren nada más cómo se dejaron marcadas las manos en los brazos. No sabíamos cómo explicarlo, o si nos iban a creer. Pero aún así dijimos la verdad. Fue la niña la que nos lastimó. Estábamos jugando tranquilamente cuando ella nos empezó a agredir, dijo nuestro amigo. Sí, incluso me agarró del cuello y me levantó, agregó su hermano. Les contamos todo lo que pasó y que en ningún momento nos dejó subir para avisarles. En ese momento la abuela Rosy decidió que no volvería a tener contacto con esa familia y que ella aseguraba que esa niña ya no era normal. Podía causarnos más daño a todos. Estuvimos un rato más en la fiesta y antes de que anocheciera, nos fuimos a casa. Durante el camino íbamos callados hasta que mi mamá habló. La abuela Rosy tiene razón. Esa niña no era normal, ya que antes de la comida se me acercó y me preguntó que si ustedes eran mis hijos, a lo que yo le respondí amablemente que sí. Entonces me miró a los ojos y me dijo: ¿qué estás dispuesta a hacer para salvarlos? Actualmente ya no tenemos contacto con esos amigos y nunca más supimos de esa niña. Hasta la fecha no entendemos qué fue lo que pasó ese día y por qué le dijo esas palabras a mi mamá. Espero que hayan disfrutado de esta historia que vivimos mi familia y yo. Saludos a todos. Sexta escala, serpientes y escaleras. Hola, querido conductor. En esta ocasión les contaré una experiencia paranormal de mi mamá. Escuchábamos un viaje de experiencias paranormales con niños, y al terminar el viaje mi mamá me comentó lo siguiente. Desde la vez pasada que escuchamos uno de los relatos con supuestos niños, recordé algo que me pasó cuando tenía 6 o 7 años. Habíamos ido tus abuelos y yo a visitar a un familiar hasta Ciudad de México. En la casa estaban, además de mí, aproximadamente 6 adultos y tu tía Ángeles,
que tenía como 3 años. Así que tu abuelita la tenía en brazos. Estaba aburrida, así que al estar abierta la puerta, porque ellos entraban y salían a comprar cosas, yo me quedé en el marco de la puerta que daba a la calle. Llamó mi atención que en la casa de enfrente, una niña como de mi edad estaba asomada por una de las ventanas, haciendo un gesto de saludo y también diciendo que me acercara. Caminé hasta la casa y al acercarme a la ventana, escuché que me dijo, ¿quieres jugar? Yo de inmediato le respondí que sí. La puerta estaba cerca de la ventana, así que no tardé en entrar. Ella abrió la puerta y lo primero que vi fueron muchos juguetes en una gran habitación. Se tiró al piso y me preguntó, ¿sabes jugar?, mientras me mostraba un cartón con el juego Serpientes y Escaleras. Yo le contesté que no. Así que ella me comenzó a explicar las reglas del juego. Había pasado un rato cuando escuché a lo lejos que mi mamá me gritaba, ¡Leticia! ¡Leticia! Me asusté porque pensé de inmediato que me iba a regañar, así que me levanté y le dije, es mi mamá, ya me voy. Ella se levantó y caminó hacia la puerta, como impidiéndome el paso, mientras me decía, no te vayas, es que estoy solita. Al ver que no me iba a dejar pasar, miré hacia la ventana y pensé, si no me deja salir, puedo asomarme para que me vea mi mamá. Y al regresar la vista hacia la puerta, la niña ya no estaba. No le di importancia, pues sinceramente era más el miedo a mi mamá, así que aproveché para salir. Al verme, mi mamá comenzó a gritarme que dónde me había ido. Yo le contesté, estaba jugando con la niña. Ella, aún enojada, me dijo, ¿cuál niña? Llevamos mucho rato buscándote. Yo giré en medio del regaño para ver la casa y vi de nuevo a la niña en la ventana, haciendo un ademán con su mano, como si se despidiera de mí. Ahora que lo pienso, ¿cómo es que al abrir la puerta lo primero que había era una habitación con muchos juguetes? Además de que ella dijo que estaba solita, y cuando giré para verla ya no estaba. Al escuchar su relato me dieron muchos escalofríos. No podremos saber si mi mamá en aquella ocasión vio a la niña, o a un fantasma, o tal vez un ente que aparentaba ser una niña, porque ¿qué tendría que hacer el alma de una niña penando? Espero disfruten de escuchar esta experiencia mientras viajamos por la desolada carretera. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje y de estos relatos. Antes de continuar, una muy pequeña pausa para recordarles que si aún no lo hacen, es importante que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones, ya que de esta manera estarán en condiciones de decir #Yo soy pasajero. Igualmente estamos recibiendo sus relatos en la bandeja desolada. Por favor, haz uso de ella y ayúdame a darle continuidad a este proyecto. midesoladoes@gmail.com. Ahí puedes enviar tu relato, midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias. Y recuerda también que te espero en mi perfil personal de Instagram, en donde me daría mucho gusto conocerte y a través del cual también podemos estar en contacto. Me encuentras en esta red social como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y habiendo dicho lo anterior, pasajeros, es momento de llegar a la conclusión de este viaje. Y hasta la última escala que ya nos espera. Espero que la disfruten. Séptima escala, el hombre. Eran las 3 de la mañana. Era sábado y un día festivo. Era el día de San Juan. A lo lejos se escuchaba la música en las colonias cercanas del velatorio. Cuando llegué ya habían 15 cuerpos para prepararse. Gente que en su mayoría había perdido la vida violentamente. Mientras trabajaba con el primero, recordaba que era mejor la ciudad, porque ahí sí había trabajo. Tenía que preparar muchos cuerpos, pero en su mayoría era gente que habían perdido la vida por la edad o enfermedad. Uno que otro accidente, pero rara vez.
Ese día solo estábamos el encargado y yo, ya que por ser día de fiesta, muchos se tomaban el día para celebrar. Terminamos y ya eran las 3. El encargado, el cual se llamaba Lorenzo, me dijo que fuera a comer y descansara un rato. Afuera ya me esperaba Rosa, la señora que era la encargada de vender las flores para los servicios, y Silvia, la encargada de la cafetería. Las 3 estaríamos toda la noche ahí, por lo que estábamos dispuestas a aprovechar nuestro descanso. Salimos por el patio de atrás. Esos velatorios son muy grandes. También son tanatorios y tienen un crematorio grande. Afuera de los crematorios hay unas bancas y decidimos comer ahí. Cada quien llevaba su comida, por lo que no era necesario salir. Mientras comíamos, hacíamos planes de que si no había trabajo en la noche, iríamos a uno de los tantos bailes que se escuchaban. A mí ese tipo de música no me gusta, pero pensé que sería bueno distraerme de todo el trabajo que hubo en el día y que habría en la noche. De repente, apareció un hombre todo de negro, sombrero, camisa, botas. Nosotras lo miramos, no porque iba de negro, ni por su vestimenta, sino porque no se le veía el rostro, además de que nadie puede estar ahí. Se sentó en la banca al lado de nosotras. Se hizo un silencio incómodo. De repente llegó uno de los cuidadores. Venía con don Juan y doña Mari, su esposa, las personas que hacen aseo ahí, y le dijo: no puede estar aquí, es área restringida. En eso el hombre se levantó y se fue. Seguimos comiendo. Esta vez los 3 que llegaron se nos unieron. El cuidador nos dijo: lo conocen. A lo que le dijimos que no. Pensamos que era algún deudo y no le dimos ninguna importancia. Terminamos de comer y cada quien se fue a su sala. La verdad, ese cuidador era muy enojón y no nos gustaba juntarnos con él. Ahí la costumbre era que a las 2 de la mañana recibíamos al último y se les avisaba en la oficina que ya no había cupo. Lavamos la sala, el instrumental y nos dormimos. Esta vez no fue así. Yo había quedado, como les comenté, con Rosa y Silvia para salir un rato, aunque fuera al patio de atrás y platicar. Ese día y parte de la noche llovió mucho. A la hora que salí, ya no llovía, solo había charcos. Me arreglé un poco y me salí. Ya me esperaba Rosa. Silvia al final se quedó dormida y no se quiso levantar. Las 2 nos fuimos. Al salir, el mismo hombre de sombrero, botas y todo de negro estaba parado en la entrada del pasillo. En eso nos detuvimos y yo le dije a Rosa: oye, ¿y si nos viene siguiendo o nos está esperando? Ella me dijo que no. Tal vez salió a fumar. Pasamos a su lado y le dijimos buenas noches, pero no nos contestó, ni volteó a vernos. Salimos y ya no había música, ni ruido, puros borrachos. Por lo que decidimos ir al Oxxo por un café y sentarnos a platicar en la florería, que es un lugar tranquilo. Regresamos con nuestras bebidas y ahí seguía el hombre, parado sobre un gran charco de agua. Entonces él nos dijo: no son noches, son días, y ya es tarde para que anden en la calle. Más ustedes, fuereñas. Rosa no era de ese estado. Ella vivía en Durango, pero tenía un año viviendo ahí. Yo tampoco soy de ahí, soy de la ciudad. En eso vimos el charco las 2 al mismo tiempo, no sé por qué, y en él se reflejaba su cara, que no era la cara de una persona normal, sino una calavera. Rosa gritó y de inmediato ese hombre se desvaneció. Yo solo me quedé viendo. Al oír el grito salieron muchos, algunos de las capillas. Bajaron y se asomaron. Rosa no podía hablar. Salió Lorenzo y me dijo que entrara, que no podía estar ya afuera. Rosa estaba siendo atendida por el encargado de la funeraria y otras personas. La ropa del hombre había quedado ahí tirada, pero no había rastro de él.
Por los radios se oía decir que buscaran a un hombre desnudo que andaba en la funeraria. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Lorenzo me dijo: Rosa, tanto escándalo que hizo por un hombre desnudo, como si sus 4 hijos se los hubieran regalado. Salí y al siguiente turno llegó Rosa. Como siempre quedamos de comer juntas, pero me dijo: tengo que contarte algo. Llegó la hora de comer y nos fuimos a un parque que está a 2 cuadras de ahí, y me dijo: hace años, cuando yo era joven, tuve un novio muy guapo, que se vestía de negro, con sombrero y botas. Como no tenía dinero para casarse conmigo, se metió en malos pasos y le quitaron la vida. Cuando estaba agonizando me dijo que siempre iba a estar conmigo, y entonces empezó a llorar. Y me dijo que cuando fuera mi tiempo, él iba a venir por mí, desde donde estaba, y me iba a llevar. Así la muerte no podría separarnos. Yo creo que ya llegó mi hora, continuó Rosa, porque ese hombre al que vimos, antes de desvanecerse, pude darme cuenta de que era él. Estoy bien segura. El asunto así quedó, pero a los pocos días, Rosa falleció. No supimos de qué. Solo nos avisaron porque se pidió un servicio para ella. Esto obviamente me dio mucha tristeza. Pasó el tiempo, y en cierta noche yo al salir del baño como a las 3 a.m., ya para irme a dormir un rato, cuando pasé por el pasillo de regreso, claramente por unos segundos, vi a Rosa y al hombre, estáticos, parados, observando a la nada. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,